Estamos llegando al fin de esta 8ª semana en la que estamos meditando día tras día en cada capítulo de la Biblia. Ya estamos en Éxodo capítulo 4 y nuestro Dios siga guiándonos y siga animándonos a leer su palabra. Y de la misma manera te animamos a que no dejes de persistir. Una vez más, si es que quizá no ha sido una costumbre para ti estos días leer la Biblia, comienza a partir del día de hoy a leer juntamente con nosotros Éxodo capítulo 4. Te animamos entonces a meditar el día de hoy en la palabra del Señor. Bien amigos, debemos mirar este capítulo 4 de Éxodo conforme a la grandeza de Dios. Siempre, cada capítulo que estamos mirando, debemos preguntarnos, ¿qué me dice de Dios? ¿Cómo Dios actúa aquí? ¿Cuál es la forma, la actitud? ¿Qué carácter tiene Dios en cada aspecto de la vida de Moisés, por ejemplo, en este libro de Éxodo, ¿no? Y aquí vemos a Dios insistiendo frente a un Moisés que busca el momento más mínimo para poder salir de la responsabilidad de esta tarea encomendada. Dios no va a quitar sus ojos de Moisés. Eso nos dice algo del carácter de Dios frente a su voluntad. Frente a la negativa de Moisés o a la queja o a la justificación de Moisés o al pedido de Moisés en el versículo 10, por ejemplo, de decirle, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, justificando o queriendo salir, como les decía, de la responsabilidad. También vemos otra característica del Señor. El Señor comienza a través de preguntas retóricas a mostrar su grandeza, a mostrar su autoría. Aquí el único que importa o el único que puede decir qué hacer o no hacer es Dios. Versículo 11, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo o con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿No soy yo Jehová? Este versículo 11 debe estar muy presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando hay una intención de no querer obedecer a Dios. La conciencia debe llamar a este versículo a nuestra mente y advertirnos de que contra quién estamos realmente peleando. Es un Dios que hace la boca del hombre frente a la duda, frente a la cobardía, frente a la realidad, obviamente a la realidad de la limitación física que tenía Moisés. Dios se levanta como un Dios que controla, gobierna, domina y aún que crea absolutamente todo. Otro aspecto que vemos de Dios es su enojo. Cuando Moisés en el versículo 13 nuevamente le ruega que envíe a otro en su lugar, como lo resalta la NTV, buscando otra vez salir de esto. El versículo 14 nos habla claramente que Dios se enoja contra Moisés. Y no es que Dios haya perdido aquí la paciencia, pero se indigna frente a la negativa de la obediencia de Moisés. Y es una negativa, pues, después de haber visto lo milagroso que era convertir la serpiente en una vara, que uno diría, pues eso me bastaría para obedecer a Dios, ¿no? Un acto milagroso. Y esto es por generaciones, que pensamos que si Dios me habla en sueños, o si Dios viene con una voz audible y me dijera las cosas, entonces yo creería. Pero la realidad y la palabra misma lo dice, que ni aun si los muertos resucitaran y nos predicaran, nosotros creeríamos en Dios. Porque no es así como funciona la mente humana. La mente humana y el corazón humano siempre ha querido dar espalda a Dios. Así se nos muestren actos milagrosos o sorprendentes, no le creemos a Dios. Esa es nuestra realidad. Es por eso que Moisés enciende la ira de Dios, y Dios otra vez le proporciona a su hermano Aarón, quien lo acompañará, quien guiará, quien hablará por él, y como Dios mismo dice, y tú le serás por Dios a él. Moisés no podía escaparse
del designio dado por parte de Dios. Eso es lindo, porque así como Dios pone los ojos sobre alguien y lo forma y lo moldea, como veíamos en el día de ayer, como un barro al alfarero, no le puede decir nada nadie de nosotros. Podemos decirle al alfarero, al Señor Dios Todopoderoso, qué hacer con nuestras vidas. Somos de Él y vivimos para Él. Moisés no tuvo escapatoria más que obedecer la voluntad de Dios. Y tal era el carácter de Moisés, que en el versículo 18 él le pide permiso a su suegro Jetro para poder regresar a la tierra de Egipto. Se había vuelto uno de ellos. Se había casado con Séfora, la hija de Jetro, había tenido hijos y ahora tenía una estabilidad, una zona de confort, diríamos, que no quería dejar. Pero frente al mandato de Dios era imposible que Moisés no cumpliera. Moisés se pone en marcha, lleva a su familia con él y aparece un acontecimiento curioso a partir de los versículos siguientes, específicamente en el versículo 24. Dice la palabra de Dios que entró en una posada Moisés en medio del camino hacia Egipto y Jehová salió a su encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo? Estamos recordando y meditando aspectos y características de Dios. ¿Qué hizo que Dios quisiera matar a Moisés? Si Dios había encomendado a Moisés esta tarea, ¿acaso no quería que la cumpliera? ¿Por qué sacarlo al desierto? ¿Por qué llevarlo a un camino? ¿Y por qué querer matarlo? Vamos a ver la actitud de Séfora, su esposa, que toma un cuchillo afilado, una piedra, ¿no?, afilada, y corta el prepucio de su hijo. Y lo que dice es tremendo. Dice: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Tú me eres esposo de sangre. Y dice más en el 26, a causa de la circuncisión. A causa de la circuncisión. Solo estos, ¿cuántos versículos? Digamos 3, 4, 5 versículos. Se muestra este escenario particular. Y en el versículo 27 dice que Jehová le dice a Aarón: ve, recibe a Moisés al desierto. Fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. ¿Qué habrá pasado en la mente de Dios para querer matarlo y que la actitud de Séfora haya calmado la ira de Dios? La circuncisión, queridos chicos, la circuncisión era algo vital e importante e innegociable para aquella marca como pueblo de Dios, señal del pacto de parte de Dios. Moisés regresaba, pero Moisés traía a su esposa Séfora y traía a sus hijos, que no habían sido circuncidados. Y lo curioso es que Séfora sabía muy bien acerca de esto, y no había circuncidado. Y Dios no podía usar a Moisés con una amplitud como lo hace, si es que Moisés no cumplía el mandato de la circuncisión. La familia de Moisés debería estar circuncidada, y Moisés se descuidó en cumplir este mandato en su vida. Quizá las exigencias de este nuevo territorio, la lejanía de sus hermanos, de su madre, le hizo olvidarse aún de los mandatos de Dios que había dado a Abraham y que había perpetuado y que debería mantenerse por todas las generaciones. El hecho es que Moisés no estaba completamente, le faltaba una lección por aprender, que toda su vida y la de su familia tenía que ser marcada con la señal del pacto. Solamente así podía ser un instrumento útil en las manos de Dios. Muchachos, en nuestras vidas implica esto enseñanzas muy profundas y muy significativas. Nadie, en primer lugar, que nadie se acerca a Dios sin que Dios no lo haya llamado primero. En segundo lugar, toda nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser entregada en las manos de Dios. Ya no hay señal del pacto ahora en nuestro cuerpo físico. La señal del pacto es el Espíritu Santo, que está en nuestros corazones.
Y de ahí, chicos, que nadie puede servir al Señor sin el Espíritu Santo. De ahí que nadie puede vivir para Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos transforma y nos capacita y nos hace esas nuevas personas listas para el servicio al Señor. De ahí que el título del tema del día de hoy es el retorno de una persona cambiada. Dios lo cambió a Moisés a tal punto que lo obliga y lo lleva a circuncidar a sus propios hijos. Bendito sea el Señor, porque cuando nos toma, no nos deja y nos transforma. Es el único camino por el que nos queda transitar si somos verdaderos hijos de Dios. Señor, tú nos transformas y nos moldeas a tu libre voluntad para tus propósitos. Tú, Señor, nos contagias del virus. Tú, Señor, nos proteges del virus. Tú, oh Dios, nos das empleo y nos quitas los empleos. Señor, para hacernos personas diferentes y totalmente rendidas a ti. Que nuestro corazón anhele y valore aquellas transformaciones tan dolorosas que haces en nuestras vidas, para hacernos más como tú. Al fin de todo, Señor, es darte la gloria. Así que, Señor, transfórmanos, cámbianos, moldéanos como lo has hecho con la vida de Moisés. Y lo que te pedimos, te lo pedimos con temor, con miedo, porque sabemos, Señor, que duele, que afecta, pero a la vez te lo pedimos con gozo, porque tú orarás para nuestro bien. Y todo lo que nos acontezca, lo convertirás para bien. Como se lo hiciste a José, igual lo harás con nosotros. Y ahora con Moisés también. No lo harás también así con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.